Bienvenidos a este espacio donde comentaremos algunas de las características de nuestra suite Pixarrón y cómo ella aporta en este necesario proceso de transformación que está viviendo la educación en general. La pandemia ha traído nuevos requerimientos, ha acelerado muchos procesos y las tecnologías educativas tienen que ser capaces de responder a ese nuevo desafío. Voy a compartirles algunas láminas con el objeto de poder compartir con ustedes estas reflexiones. La educación hoy día no es un tema solo de dinero. Por supuesto que se requieren recursos, pero no es solamente eso. Hay un desafío que tiene que ver con cómo entendemos los procesos que están ocurriendo y además tomar el liderazgo para producir esas innovaciones y esas transformaciones. Si vemos un poquito una mirada rápida al contexto, tenemos que tenemos un modelo educativo que ha durado muchos años y que en muchos sentidos es absurdo y se ha hecho costumbre. O sea, se hacen así las cosas porque siempre se ha hecho así. Y hoy día es posible, con el uso inteligente de las tecnologías educativas, poder hacer cosas distintas. Por ejemplo, a todos los estudiantes se les trata igual, al mismo ritmo, cuando cada persona es diferente y por lo tanto el aprendizaje debiera estar adecuado al ritmo de cada estudiante. Por otro lado, se nos ha enseñado siempre a saber y memorizar cosas cuando el problema real es aprender a resolver desafíos personales, en la vida profesional, etc. El rol de profesor es un rol que en la pandemia quedó claro, digamos, lo agobiante que puede ser, porque además de muchas tareas repetitivas, cuesta mucho lograr el objetivo de los aprendizajes. En este caso, digamos, el profesor tiene que preparar material, hacer tareas, corregir tareas, cuando en realidad debiera ser un rol más de coach, de mentor, de animador y motivador a sus estudiantes, más que estar haciendo labores repetitivas que agregan poco valor. Todo el tema de las calificaciones, ¿cierto? Las evaluaciones que aparecen corregidas 2 semanas después y ya dejan de ser parte del proceso de aprendizaje, eso debiera ser una cosa instantánea, parte del mismo proceso, de manera que el estudiante esa retroalimentación la pueda considerar para seguir aprendiendo. Ahora, es más complejo cuando hay paradigmas que se instalan y que son errados. Cambiar la educación toma una generación. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Pero en realidad, si uno cree que toma una generación, va a actuar de acuerdo a eso, no va a exigir resultados inmediatos. Cuando en realidad la calidad educativa es mejorable siempre y los resultados se pueden ver en periodos muy cortos. Otro paradigma que está instalado es hay que partir por los más pequeños. Pero ese paradigma nos lleva al error de considerar al resto como generaciones perdidas. O sea, es verdad que hay que hacer un foco por muchos motivos en los primeros años, digamos, de un niño o una niña, pero eso, extrapolarlo a dejar de hacer el esfuerzo con las otras generaciones es un error muy común. Se pueden recuperar aprendizaje en cualquier etapa de la vida. Veamos los desafíos de la educación hoy. Primero, recuperar la brecha de la pandemia. La pandemia ha sido un golpe fuerte en todos los sentidos en la sociedad, pero en la educación ha sido dramático. Segundo, el uso pertinente de la tecnología. Yo creo que han habido aprendizajes importantes en esta pandemia que es necesario reflexionar sobre eso. Mejorar los resultados. La educación nos tiene en Latinoamérica con tasas de analfabetismo funcional muy, muy grandes. El cambio de rol del docente, del maestro, del profesor, que sea más un guía que una persona que vive siempre presionado por tareas que no necesariamente son las esenciales. La continuidad académica en un modelo híbrido. Nadie discute que la educación va a ser híbrida aquí hacia adelante, personalizada e híbrida. Y finalmente, también una pequeña reflexión sobre cómo cambia el mundo donde los estudiantes actuales van a tener que desempeñarse. Por lo tanto, es bueno aprovechar esta crisis para generar los cambios que aparecen como evidentes. Primero, la brecha de la pandemia.
La pandemia no ha sido neutra en ningún país. El tema educativo ha golpeado en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Tanto en deserción, tanto en resultados académicos, tanto en agobio de las comunidades escolares. Ahora, si nosotros vemos las brechas que se han generado, podemos trabajar esas brechas de forma personalizada, y eso es súper importante porque se han hecho muchos esfuerzos en diagnósticos, pero después el problema le vuelve a los profesores. Un profesor físicamente no tiene cómo atender a cada estudiante según lo que cada uno de ellos requiere. La tecnología bien usada sí lo permite. Y desde ese punto de vista, digamos, aquí tenemos un gráfico, ¿cierto?, donde están, por un lado, los estudiantes, y cada columna es un tema que se evalúa, y cuando están en celeste, digamos, es que se eximió o se exentó el estudiante. Ahora, cada estudiante va trabajando su propia ruta, y eso permite que finalmente cada estudiante llene las brechas. Y esto puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. Ahora, un siguiente desafío, ¿cierto?, después de dejarlo en condiciones de aprender, tiene que ver cómo estamos usando la tecnología. La pandemia trajo la tecnología a la educación a fuerzas. Ahora, el tema es que hemos sumado distintas capas de tecnología sin un proceso armónico y sin posibilidad de que se integre. Por lo tanto, hoy día las instituciones se encuentran con 2, 3, 4 plataformas distintas que son imposibles de integrar, cuando en realidad lo que uno necesita es una suite integrada que maneje los procesos y que sea abierta a interactuar con otras plataformas. Y aquí viene cuál es la diferencia fundamental, digamos, de Pixarrón respecto a las plataformas tradicionales. Aquí hay un estudio de los procesos de aprendizaje que se han mapeado y que se han elaborado los algoritmos para definir distintos perfiles y poder llevar una manera personalizada de adecuarse al ritmo y al estilo de cada estudiante. Eso además se adapta en el tiempo, lo que permite, digamos, conocimiento mucho más profundo, más efectivo, y que cada estudiante vaya de acuerdo a la ruta de lo que necesita. No hay una manera, si no es a través de integrar la tecnología a los procesos, en que se pueda hacer una innovación pedagógica de verdad. El trabajar de forma personalizada físicamente es un tema que muchos han intentado, ciertos grupos de profesores, de docentes, pero que en realidad la tecnología nos permite usarla en favor de, como muchas otras áreas de la sociedad. Ahora, la nivelación de brechas por naturaleza es personalizada. Por lo tanto, si a cada estudiante se le diagnostica en qué necesita, se le genera un curso personalizado de nivelación con todo el material que necesita, tanto en contenidos como en ejercitación, con un espacio ilimitado de ejercitación y con informe en tiempo real para toda la comunidad escolar. Ahora, veamos rápidamente cómo está estructurado un curso de Pixarrón a nivel escolar. Básicamente, ¿cierto?, hay un curso hay un diagnóstico inicial que genera un curso personalizado para cada estudiante. El estudiante se nivela. Después está el curso oficial del respectivo país, de acuerdo a los estándares, de acuerdo a los derechos básicos de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, aprendizajes esperados, según las distintas denominaciones en los países, pero que en el fondo es una traducción curricular muy precisa de Pixarrón para llevar a temas donde cada tema tiene los contenidos, tiene este espacio ilimitado de ejercitación. ¿Por qué ilimitado? Porque cada pregunta tiene entre 50 y 200 versiones distintas, lo que permite poder contar con retroalimentación inmediata, porque el próximo set de preguntas va a ser distinto. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje, como decíamos delante, ¿cierto?, es muy rápido, muy eficiente. Además, la evaluación por estas preguntas aleatorias es confiable, no hay plagio, no hay copia. Adicionalmente, por cada objetivo de aprendizaje, por cada aprendizaje esperado, hay un foro donde al estudiante se le sugiere un desafío para que aplique el conocimiento.
O sea, no es solo el saber, sino que es desarrollar habilidades superiores con un paso a paso sugerido, de manera que el estudiante pueda aplicar ese conocimiento. Y además, la suite tiene una poderosa comunidad donde los docentes pueden colocar material propio, material de terceros, interactuar con otras plataformas, poder animar el trabajo colaborativo entre distintos estudiantes, ya sea en estos foros o en aprendizaje basado en proyectos integrados, etc. O sea, de alguna manera esta suite nos resuelve de punta a punta, desde las brechas hasta asegurar que adquieran el aprendizaje y que desarrollen habilidades superiores. Tenemos el currículum de los últimos 6 años escolares para Chile, el currículum oficial completo, y tenemos para los años anteriores lenguaje y matemáticas. Tenemos un preuniversitario en una app también muy probado, muy eficiente, que rápidamente converge. Tenemos por otro lado en Colombia igual los últimos 6 años con todo el material, salvo en ciencias sociales por un tema que los colombianos entenderán, digamos, que se está ajustando ese currículum, y tenemos para los grados anteriores lenguaje y matemáticas, más un pre-saber 11, también personalizado en una app, y en el caso mexicano también tenemos en primaria lenguaje español y matemáticas, y tenemos todo el currículum tanto en secundaria como en prepa, de acuerdo a las últimas versiones vigentes de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, el sistema está concebido como un sistema que da beneficios a toda la comunidad. Esto no es solo entregar material al estudiante, sino que está concebido que los padres puedan interactuar en el sistema, puedan ver los contenidos, revisarlos, saber en tiempo real cómo está su hijo, la institución pueda tener la información de todos los cursos, los salones, tanto en el curso de nivelación como en el curso del programa oficial del año. El estudiante tiene siempre su ruta, su trabajo sugerido, tiene todo el material, no tiene que salir del ambiente, digamos, de la plataforma para conseguir material o para saber cómo va o para autoevaluarse. Y el docente, él ya no tiene más que elaborar ni corregir tareas, sino que es un gestor, un motivador, digamos, del aprendizaje. En la metodología activa, ¿cierto? Dentro del cambio de modelo se pretende que el aprendizaje esté centrado en el estudiante y que el apoyo, el guía, sea el docente. Desde el punto de vista de resultados, la plataforma, la tecnología que disponemos durante una década ya nos ha mostrado muchos resultados. Vamos a dar un par de ejemplos solo porque son ejemplos simbólicos, que son los primeros ejemplos donde vimos qué tan potente podía ser la metodología. Este es una escuela rural en Colombia, en Marinilla, cerca de Medellín, donde mismo perfil de estudiante, aplicando, digamos, la metodología, mismos docentes, lograron en las pruebas oficiales, Saber Quinto, equivalente a Planea, SIMS en Chile, lograron puntajes como los mejores colegios privados de Colombia. Y a nivel también grupal, ya de decenas de miles de estudiantes, también tuvimos evidencia muy interesante ya hace una década atrás en el programa Todo Aprender del Ministerio de Educación de Colombia, donde se pretendía, digamos, apoyar a las escuelas más vulnerables. Y podemos ver a nivel grupal avances muy significativos en las pruebas estandarizadas. De hecho, ¿cierto? Sobre los dos niveles satisfactorio y avanzado, en la parte de lenguaje hubo una mejora cercana al 50% y en la parte de matemáticas casi el 100%. Desde el punto de vista del rol del docente, comentábamos que él ya no tiene que hacer el trabajo de detalle operativo, sino que más bien se transforma en un mentor para poder ayudar a sus estudiantes a resolver problemas, a desarrollar pensamiento creativo, a trabajar en equipo, que son las habilidades que van a requerir en su vida adulta. Y por lo tanto pasa a ser un guía cercano, y además de tener la motivación, la retribución de los aprendizajes de sus estudiantes, también tiene una vida más normal. Ya no tiene que estar en su horario personal corrigiendo tareas, corrigiendo pruebas, etc. Desde el punto de vista de la continuidad académica en un modelo híbrido, que es una realidad que
que como decíamos llegó para quedarse. Aquí también la plataforma permite en una punta, desde el homeschooling hasta la otra punta, el poder usar todo su material para dinamizar una clase presencial y todas las posibilidades intermedias. Por lo tanto, en forma remota, el profesor puede asignar trabajos para la casa, puede trabajar con metodologías activas, puede tener un grupo en la casa y otro grupo presencial, sin un desgaste que tenga que estar como productor de eventos trabajando simultáneamente o tratando de sintonizar sincrónicamente a estos dos grupos. Y además el estudiante mantiene una cierta autonomía, que también es una característica del autoaprendizaje. No es solo una cosa simpática de tener, sino que es una necesidad en el desarrollo de la persona. Y los padres pueden amigablemente poder seguir cómo está avanzando su hijo. Ya no tener que recibir una guía que no saben qué hacer con ella, sino que realmente poder seguir de una manera más inteligente, más amigable, cómo están avanzando sus hijos. Y finalmente, el último desafío tiene que ver con el objetivo de la educación. La educación es para preparar hombres plenos, libres, que sepan pensar, razonar por sí mismos y que puedan desempeñarse en la sociedad. La sociedad está cambiando dramáticamente, por lo tanto, tenemos que prepararlos para ese mundo que viene. Y ese mundo que viene va a ser más global y más competitivo que nunca, donde el 50% de los trabajos, dicen las estimaciones, van a ser remotos o híbridos. La tecnología va a ser una necesidad, pero también un tremendo competidor, al igual que la inteligencia artificial, que va a personalizar muchas cosas, pero se va a transformar en un competidor, porque va a hacer cosas mucho más eficientes que las hacemos los humanos. Va a haber una necesidad de mayores calificaciones. Y algo que es preocupante y que no está suficientemente dicho es que para trabajos remotos se van a contratar a los mejores donde estén. Ya no hay yo cuando termino, cuando egreso de alguna carrera, no voy a competir con la gente que está en mi ciudad o en mi país, voy a competir con una región entera. Y si alguien cree que eso es para mucho más adelante, bueno, esta es publicidad actual, ¿cierto? Hay compañías que ofrecen, usted quiere contratar a alguien, le ofrecemos elegir al mejor en 150 países. No solo elegirlo, sino que hacer los contratos, preocuparnos de los pagos. Desde el punto de vista de inteligencia artificial, los call centers están cambiando dramáticamente, donde los humanos están siendo reemplazados. Pero alguien podría decir, no, pero yo estoy estudiando administración, me gusta el mundo financiero. Bueno, se están cerrando sucursales de forma muy creciente porque las fintech están cambiando también esa industria. Es que yo en realidad quiero ser abogado y por lo tanto a mí me gusta la posibilidad de apoyar a la gente. Bueno, también, digamos, desde el punto de vista de licenciados, de abogados, ya existen muchas plataformas tecnológicas que por muy pocos dólares generan un pacto de accionistas, un contrato de arriendo u otro tipo, digamos, de servicios tradicionales que eran antes personalizados físicamente. Y a nivel de educación también. En el mundo post pandemia, o sea, durante la pandemia ha habido un crecimiento explosivo de escuelas virtuales. Lamentablemente, la gran mayoría de ellas con el mismo proceso, o sea, reemplazando las clases por videoconferencia, pero en un esquema personalizado, entre comillas, manejando grupos pequeños, pero no en un esquema según lo que cada uno necesita en tiempo real. Pero esta realidad ya está, o sea, yo puedo matricularme en un colegio donde voy a tener la certificación de mi país y la certificación americana en este caso. Es un competidor no solo respecto a los establecimientos y a los sistemas públicos de los países, sino que también respecto a los egresados de este tipo de colegios que van a tener una mirada distinta, más natural para el mundo que les va a tocar vivir. Ahora, en un pequeño resumen, ¿cierto? Esto se habla, se comenta, pero no se dice mucho porque es políticamente incorrecto. Pero claramente va a haber una reducción de puestos de trabajo. En los trabajos remotos se van a elegir a los más calificados, pero se están eligiendo a los más calificados, a la remuneración más conveniente y en el país donde estén. Eso ya está ocurriendo.
y ocurre naturalmente, aunque uno no quiera, porque al final existe una competencia profesional. Y desde el punto de vista de las remuneraciones, en la remuneración de mercado, si habláramos de esos términos, también se va a ajustar por los países de los más bajos salarios. Ahora, desde el punto de vista de la educación, las instituciones educativas, las comunidades educativas también tienen un desafío. Primero, una presión muy grande por la calidad. Hoy día la calidad, cierto, como que con la pandemia todos nos hemos relajado un poco, pero todos sabemos que el nivel, digamos, de analfabetismo funcional en nuestros países es muy alto y ese es el resultado de los procesos educativos que tenemos. Ahora, también desde el punto de vista de la profesión de docentes, hay un desafío. Esa profesión está sufriendo una tremenda transformación, al igual que todas las otras profesiones. Por lo tanto, ahí más que atrincherarse, yo me atrevo a sugerir, digamos, que las organizaciones que agrupan a los docentes se preocupen también de asegurar de que sean, de que estén vigentes y que sean competitivos para un mundo que se va a complejizar como se están complejizando todas las profesiones. Y desde el punto de vista de institución, están apareciendo alternativas que son muy atractivas desde cualquier país bilingüe o en español y que donde ofrecen carreras de 6 meses con un trabajo asegurado ganando $1000. Por lo tanto, las instituciones de educación superior también tienen un tremendo desafío en su transformación. Revisando, ¿cierto?, los desafíos claves, de alguna manera, hoy día la pregunta que cabe es, bueno, ¿todo esto va a pasar? ¿Está pasando? Está pasando. Dimos ejemplos concretos, digamos, de cómo está pasando, y por lo tanto, ya no es qué gano si es que hago algo, sino que qué estoy perdiendo por dejar de hacer lo que tengo que hacer para preparar a mis estudiantes al desafío que les toca vivir. Y la pandemia nos da una posibilidad de excusa, pero no es la causa, la virtualidad, de que los aprendizajes estén malos. Eso tiene que ver con un modelo en que, como decía al principio, nos hemos acostumbrado a que lo absurdo sea la costumbre. En realidad la tecnología, si se usa bien, es la única manera de personalizar la educación y por lo tanto personalizar las brechas, los ritmos de aprendizaje. En el caso de Pixarrón, nosotros tenemos una tecnología que ha sido usada por más de 10 años en 4 países, México, Colombia, Perú y Chile. Tenemos los currículos actuales vigentes, adaptados a los 3 países que ahí se mencionan. Es un esquema absolutamente personalizado, está con informe en tiempo real, más de 2 millones de usuarios han sido beneficiados con nuestra tecnología y está disponible en web, en tableta y por supuesto en una app, lo que no solo resulta más natural para los estudiantes, sino que también genera una mayor cobertura geográfica, porque nuestros países tienen limitaciones de cobertura de Internet, pero en cuanto a cobertura telefónica, la limitación es mucho menor. Ahora, tenemos una suite que es integrada, como decía, de punta a punta, donde la tecnología es transparente para el usuario. Cuando uno llega a un lugar adecuado, digamos, como aplicación, es que ya no tiene que estar lidiando con tecnologías, con plataformas, sino que uno entra a Facebook o uno entra a WhatsApp y finalmente no sabe qué tecnología hay detrás. Aquí un poco esa es la filosofía. El usuario no tiene que saber qué tecnología hay detrás, solo tiene que saber que los procesos están integrados, que son amigables, que funcionan, que tienen todas las características que aparecen, digamos, descritas, ¿cierto?, en el celular. No hay para qué tener libro de texto, todo el material es digital, interactivo, y eso posibilita que una institución inmediatamente se coloque en un modelo híbrido y personalizado. Eso es lo más importante. Al final, aquí el tema no es tecnología, el tema es cómo generamos un modelo educativo distinto, personalizado, híbrido, que responda a los requerimientos post-pandemia. Y eso, afortunadamente, después de un trabajo de más de 10 años, más de 1,5 millones de horas profesionales, más de 12 profesiones distintas trabajando en este proyecto, tenemos
el gusto, el orgullo de poder mostrarlo y compartirlo. Algunos usuarios de tecnología Pixarron, tenemos instituciones de educación superior, tenemos ministerios, tenemos colegios virtuales, tenemos municipios, y en nuestra historia hemos trabajado con todos los ministerios de los 4 países que comenté. Ahora, como decía, más de 2 millones de usuarios y más de 10 años de un trabajo incremental, innovando donde no ha habido a quien copiar. Y como pueden ver, tenemos un portfolio de productos no solo para educación escolar, sino que también para educación técnico-profesional, para educación superior, para todo lo que es preparación de pruebas de ingreso de educación superior y para lo que es nivelación de competencias básicas de adultos. Ahora, una cosa que nos enorgullece, digamos, esta es una empresa con un negocio muy noble, porque se trata de apoyar a la sociedad, tanto a las familias, a los profesores, a las empresas y finalmente a nuestros países. Lo importante como reflexión, ¿cierto?, es que se puede emparejar la cancha en lenguaje coloquial. O sea, podemos tener la educación de calidad. Hoy día tenemos a colegios de los mejor calificados a escuelas rurales en sectores muy vulnerables y ambos usando la plataforma. Eso debo reconocer que nos produce una tremenda alegría, porque la limitante de una calidad educativa inclusiva de una educación inclusiva tiene que ver más con nuestra imaginación y con la claridad para ejercer el liderazgo que requiere un cambio de este tipo. Eso es lo que queríamos compartirles. Muchas gracias por la posibilidad, digamos, de que nos hayan escuchado respecto a la tremenda oferta que tenemos para posibilitar de que los estudiantes tengan un mejor futuro. El cambio de modelo educativo no es un tema que uno pueda seguir dilatando. Es mandatorio hacerlo ya. Gracias.